Bueno, bienvenidos a otra edición de estas entrevistas, del ciclo de entrevistas con los directores y las directoras de cada una de las películas que están en competencia. En este caso, en la sección de documental, les presentamos a Mar Negro, un documental dirigido por Omar Alarcón, quien está en Sucre, en Bolivia. Bienvenido, Omar, ¿cómo estás? Hola, pues encantado de poder compartir mi película en tan lindo festival y encantado de poder hablar aquí con ustedes y con el público. Para nosotros también es un gusto recibirte en esta, bueno, en esta modalidad virtual que estamos teniendo. Estamos saliendo en vivo. Tu película hoy se está proyectando en la plataforma del Cine de las Alturas. La gente puede dejar ahí su voto, puede, bueno, por supuesto, después emitir algún comentario, alguna pregunta en vivo en las redes sociales donde estamos transmitiendo esta entrevista. Contanos un poco, ¿ya conocías el festival? ¿Te había llegado por algún colega tuyo? Sí, claro que sí, el festival es bastante conocido acá en la región, entonces sí he visto que varios amigos míos han puesto películas ahí, entonces he estado muy emocionado también de poder participar. Bueno, qué bueno que este año estés con Mar Negro participando en este documental que surge, ¿de dónde surge esta idea de poder indagar en la vida de este poeta que justamente está viviendo, bueno, sus últimos días, o aparentemente gran parte de su vida, ¿no? En un psiquiátrico? Contanos un poco qué te llevó a esa historia. Sí, bueno, yo estaba en la carrera de psicología haciendo el último año y tenía que hacer una práctica durante un año entero en un lugar. Entonces yo escogí el hospital psiquiátrico de mi ciudad. Entonces, una vez que estaba ahí, pues ahí adentro conocí a Hugo Montero y quedé impresionado con su historia, con su personalidad, con su talento, con su poesía. Y es ahí que surge la idea de hacer una película sobre él para que quede el testimonio de su vida, ¿no? Entonces fue así. Es muy extraño, ¿no? Cuando uno lo ve como espectador, ver que no hay ningún registro de ningún familiar, que la familia como da esa sensación de que lo abandonó, que lo dejó ahí. ¿Vos pudiste indagar un poco más en ese entorno familiar, por más que no esté en la película? Sí, claro que sí. Pues y antes de la filmación hubo un proceso muy largo de investigación sobre Hugo y su familia, claro que sí. Entonces investigué sus papeles, su historia ahí dentro en el hospital y intenté contactar a los números, pero eran números que ya no existían porque eran números que habían dado 30, 40 años atrás, en los años 70. Entonces estos números ya no existían, ¿no? Y de hecho en el hospital tenían registrada la última visita a Hugo en los años 60, 70. Entonces, desde ese tiempo no había venido nadie a visitarle, nadie había llamado, nadie, los de servicio social del hospital también habían intentado contactarse con la familia, pero nadie pudo, ¿no? Y yo tampoco. Y de hecho que con la película salieron muchas notas de prensa en periódicos nacionales y también en su ciudad, en Santa Cruz, que él es de Santa Cruz. Salieron muchas notas respecto a Hugo en la prensa de Santa Cruz y nadie jamás se ha contactado, ¿no? Eh, Conmigo ni con nadie del hospital al respecto, ¿no? Qué extraño. Mm. ¿Y supiste el por qué, digamos? Porque es lo que a uno le genera, ¿no? Esto de querer saber más de esa parte que no se muestra. Sí, Eh, pues lo que se sabe es que los papás de Hugo murieron cuando él era muy joven, cuando estaba casi niño o adolescente, murieron sus papás. Y quien lo cuidó en realidad en su juventud y adultez fue su hermana mayor, ¿no? Que lo visitaba en el hospital. Pero cuando falleció su hermana, precisamente en los años 60, 70, pues ya nadie más se ocupó de Hugo, ¿no? Sus familiares secundarios, primos, tíos, etcétera, pues nunca más preguntaron de él, ¿no? claro. Sí. Bien, ¿y cómo fue el primer contacto con él cuando ya tenías decidido realizar el documental? Porque sabemos que en la práctica tuya como psicólogo generaste un vínculo, pero luego cuando ya la parte de entrar a un hospital psiquiátrico con cámaras, con micrófonos, supongo que con un equipo reducido, me imagino, eh, ¿cómo llegaste a él para que él accediera a este registro? Sí, bueno, yo la práctica que hice en el hospital psiquiátrico fue precisamente en la sala de Hugo, ¿no? Yo hice mi práctica todo un año
en su sala. Y luego al año, cuando ya era profesional psicólogo, el hospital me contrató, entonces pasé un año más en esa sala. Entonces en total estuve 2 años con él prácticamente todos los días, ¿no? Y como los dos éramos amantes de la poesía, pues éramos grandes amigos con Hugo, ¿no? Y yo llevaba libros o él compartía sus escritos conmigo, entonces éramos personas muy cercanas que nos veíamos todos los días, ¿no? Entonces yo en su sala, que era el geriátrico del hospital, pues hacía terapia con música, ¿no? Entonces los pacientes que estaban ahí, eh, junto conmigo teníamos instrumentos y gracias a eso podíamos entablar una relación más allá de las palabras, una relación terapéutica, ¿no? Porque la gran mayoría de ellos no podía hablar. Hugo era uno de los pocos de su sala que podía hablar y los demás no podían. Entonces, para hacer una relación terapéutica, la música nos sirvió como un puente, ¿no? Entonces, para estas sesiones, yo llevaba una cámara para grabar las sesiones de musicoterapia. Entonces, siempre había durante estos 2 años una cámara en la sala. Ah, bien. Entonces las enfermeras, los pacientes, los doctores, los administrativos, todos se habían acostumbrado a verme a mí Claro. entrando y saliendo con cámara del psiquiátrico. Entonces ya después, cuando fue más seria la idea de hacer una película, pues yo ya tenía toda esta confianza ganada en el hospital, tanto de los pacientes como de las enfermeras, como de los doctores y los directivos, ¿no? Que me habían visto 2 años ya trabajando ahí dentro con cámara, ¿no? Entonces, cuando yo les dije, quiero hacer una película sobre Hugo, pues creo que no se sorprendieron para nada, ¿no? Porque ya me veían filmando ya un par de años. ¿Y luego volviste que ya con un guión más elaborado? Así es. En el rodaje hay 2 etapas. Los que han podido ver la película han podido ver que la imagen cambia, ¿no? Que hay una imagen que es HD, que vamos a decir que es más moderna, y Sí. otra que es como más pequeña, que es una cámara Handycam, por eso la cámara está así, la Sí. imagen es pequeñita. Entonces, las imágenes pequeñitas corresponden a la Handycam de cuando yo grababa solito, ¿no? Mm, Y claro. luego para la etapa más moderna, vamos a decir, pues sí, tenía yo la compañía de un fotógrafo mío, que es un cineasta de acá. Entonces, junto con él, junto con Pablo, pues éramos los dos el equipo. Yo hacía el sonido y Pablo hacía la cámara. Y ya teníamos todo un trabajo previo de guión, de preproducción, de etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, junto con todas esas cosas, volvimos 3 años después que yo trabajé ahí a hacer la película realmente. Es decir, que sos psicólogo y cineasta también, te formaste en las dos disciplinas. Así es, Bien. en psicología pues me formé de manera, vamos a decir, formal, ¿no? En la Ujú. universidad, y de cineasta pues soy autodidacta, ¿no? Durante varios años, precisamente para hacer esta película, eh, he estudiado por mi cuenta, ¿no? Varios libros sobre fotografía, montaje, guión, etcétera. También he tomado pequeños cursos, ¿no? Pero vamos a decir que no he cursado una universidad de cine. Ujú. Omar, ¿y qué te aporta la psicología en el momento de contar una historia? Pues yo pienso que lo que más me ha aportado la psicología es la sensibilidad frente a las emociones de los otros seres humanos, ¿no? Como el de, em, el de ser empático cada vez más con las personas, el de tener en cuenta mis sentimientos cuando estoy haciendo cosas y respetarlos, respetar a los demás. Eso, sobre todo, ¿no? Ujú. Hay una imagen en el documental muy emocionante, por lo menos para mí, que es cuando cantan el sapo cancionero. Ah, sí, es cierto. ¿Cuál es la imagen para vos que describe el documental, que te sensibiliza más, que crees que es como la elegida para vos? Pues desde el principio yo sabía que el documental iba a girar en torno a este poema Mar Negro, que es cuando recita Hugo, que es Sí, la imagen final, cuando él final. recita en este consultorio Mar Negro, ¿no?
que es una de las imágenes, de las primeras imágenes que grabé de él, que es una imagen en Handycam, Sí. cuando esos tiempos que yo estaba haciendo mi práctica. Entonces, cuando yo la grabé ese día, yo dije, aquí hay algo como muy importante, ¿no? Y luego en el montaje, pues esa imagen era la que abría o la que cerraba la película, ¿no? Entonces, como que todo giraba en relación a eso, y luego ya decidí ponerla al final, que es Al como el final. cierre, que de alguna manera sintetiza todo lo que yo buscaba hacer en la película. Y él estaba muy bien de la memoria, digamos, ¿no? Porque varios relatos de él, o había un ida y vuelta, como que se ¿Cómo, perdón? perdía y volvía. Digo que de la memoria estaba bastante bien, ¿no? Por lo Sí, menos en la así parte es. poética. No sé en la memoria personal de sus vivencias, ¿no? Capaz que muchos quieren como ocultar o dejar en el freezer, ¿no? La memoria, algunos temas del pasado. Pero en lo que sería su bagaje poético, estaba muy bien, recordaba todo. Sí, así es. De hecho, su memoria fue una de las cosas que más me impresionó, porque Hugo, cuando yo lo conocí, tenía cerca de 83 años, y a esa edad podía recitar poemas larguísimos, ¿no? Poemas de hasta 5 minutos, de 100 estrofas, poemas clásicos de memoria, ¿no? Y es impresionante para mí porque Hugo es una persona que ha tomado pastillas psiquiátricas, medicamentos psiquiátricos durante 60 años, ¿no? Y para los que conocen la potencia de las pastillas psiquiátricas, pues son realmente fuertes para cualquier persona, y tienen efectos secundarios muchas veces irreversibles en las capacidades cognitivas de las personas. Sin embargo, Hugo mantuvo una memoria increíble hasta lo último de su vida, ¿no? Era impresionante, sí. Y la poesía de él aún se mantiene viva en la sociedad de Bolivia, por lo menos ahí en Sucre. Es un personaje reconocido, la gente se acuerda de él. ¿Conocía su poesía o no? Pues sí, a Hugo le habían editado un libro en vida cuando él tenía cerca de 70 años, había podido publicar en la ciudad, entonces en la ciudad era ya bastante conocido. Sin embargo, se ha hecho conocido a nivel nacional después de su muerte con la publicación de su libro Panacea, pues que su libro ha podido llegar a mucha gente, y ahora con la película, pues mucho más, ¿no? Ujú. Sí, Bueno, contanos un poquito el rodaje, quiénes te acompañaron, cuántas personas ingresaban, en cuánto tiempo, bueno, filmaste, no teniendo en cuenta ese trabajo de campo que hiciste, sino cuando ya regresaste con un guión, y cómo fue la convivencia con esas personas. sí, bueno, la película la hicimos entre dos personas, entre Pablo Barriga y yo, Pablo haciendo la fotografía y yo el sonido y la dirección. Pero al principio, esto es bastante interesante, pues habíamos pensado los dos en tener un equipo más grande, como al principio habíamos pensado ser 5 personas. Entonces había otro fotógrafo más y había otro sonidista, y yo me encargaba solamente de la dirección, y fuimos así los 3 primeros días al psiquiátrico del rodaje. Sin embargo, rápidamente nos dimos cuenta que era terrible porque éramos muchas personas, 5, y los pacientes estaban como muy bloqueados, no sabían quiénes eran, y las enfermeras no querían caminar por la sala porque se sentían intimidadas, y etcétera, ¿no? Entonces, todo el ambiente había cambiado, y ahí nos dimos cuenta, y felizmente ahora, digo, los otros chicos, los otros 3 chicos, dijeron que ya no podían volver al rodaje, que pusieron una excusa, dijeron que tenían mucho trabajo, no sé qué, y abandonaron el rodaje. Y quedamos solo Pablo y yo, felizmente, y pudimos hacer toda la película. Y Ujú. años después, estos chicos que habían abandonado el rodaje, que eran amigos nuestros, nos dicen, van a disculpar, pero no es que teníamos trabajo, sino es que no podíamos volver ahí porque era muy fuerte ver a esas personas, y teníamos mucha Claro. tristeza de verlos, y pensábamos que podían ser nuestros papás, y no podíamos volver más. Estábamos muy tristes en las noches y ya no hemos querido volver ahí. Entonces, así fue que nuestro equipo se redució a 2, y fue mejor al final para la película.
Claro. Bueno, tu película también ya desfiló por otros festivales, ¿no? Así es, Ha sí. obtenido reconocimientos. Contame la respuesta del público, cómo ha sorprendido este documental, no solamente en Bolivia, sino en otros lugares. Sí, pues ha sido muy emocionante siempre la respuesta del público y cómo la gente se emociona con los poemas de Hugo y con su historia y cómo puede llegar a sensibilizar a las personas respecto a la realidad de las personas en los hospitales psiquiátricos y respecto al poder que tiene la arte para poder salvar vidas, para poder darle un sentido a nuestra existencia, ¿no? Como le pasó a Hugo, que gracias a la poesía él pudo encontrar otra vez un sentido para su vida ahí dentro en el hospital, ¿no? Y que pudo tener una identidad todavía como persona, como poeta ahí dentro, porque los pacientes que están ahí dentro pierden casi todo, hasta la identidad, ¿no? Después ya solamente son un número, un diagnóstico. Sin embargo, Hugo pudo conservar una identidad, ¿no? Entonces la gente pudo conectarse con esto en varios lugares, especialmente en Bolivia, ¿no? Donde ha recibido premio a Mejor Película en el Festival de Bolivia y ha sido muy, muy emocionante siempre poder hablar sobre Hugo con la gente. ¿Sí? ¿Y él pudo ver el documental? No, No llegó a verlo. infelizmente falleció, sí, falleció antes, ¿no? Sí, falleció antes de terminada la película. Justo cuando estábamos en la etapa final del montaje es que fallece Hugo. Qué lástima. Bueno, Omar, gracias por este tiempo, por esta conversación. Te deseamos toda la suerte en este festival y que tu película siga viajando ahora de manera, bueno, digital, permite, ¿no?, llegar a más lugares. Así es, muchas gracias por la entrevista y el espacio en tan lindo festival. Bueno, gracias. Chao, chao. Chao.